Hay padres que nunca se fueron de casa, pero tampoco estuvieron realmente ahí. Padres que proveyeron, que trabajaron, que cumplieron con lo que se esperaba de ellos, y aún así dejaron un silencio imposible de nombrar. ¿Por qué a muchos hombres que son papás se les ve como ayuda y no como parte esencial? ¿Por qué a los hombres se les enseña a proveer, pero no a cuidar? ¿Por qué la crianza sigue cayendo casi siempre en las mujeres? Durante generaciones han dicho que el rol del hombre en la crianza era sencillo: traer dinero, imponer límites, no involucrarse demasiado. Nadie les enseñó a cuidar, a escuchar, a sostener emocionalmente. Nadie les dijo que la ausencia no siempre es física. Hoy, millones de madres crían acompañadas, pero solas, y millones de hijos crecen preguntándose, sin palabras, ¿por qué papá nunca estuvo del todo? En una cultura machista, donde sentir es visto como debilidad, criar con amor es un acto revolucionario, porque los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes. No solo proveer, no solo estar de lejos, no solo ser la figura de autoridad. Papá también quiere amar, quiere estar, quiere aprender, quiere equivocarse, quiere sanar y quiere conectar. Este no es un episodio para señalar culpables, es un episodio para abrir conversación, para reflexionar y para transformar miradas, para ver de frente una verdad incómoda. La paternidad, tal como la hemos construido, ya no es suficiente. En este episodio, exploraremos el origen cultural de la ausencia paterna y por qué involucrar a los hombres en la crianza transforma a toda la familia. Comenzamos. Bienvenida, bienvenido. Esto es Crianza con Brillo, un espacio donde hablamos claro y sin juicios sobre los retos y las emociones que implica la crianza real, con información que te acompañe en el día a día. Entendemos que cada familia y cada peque tienen su propia esencia, su propio ritmo, su propia luz. Aquí hay conexión, comprensión, menos miedo, más empatía y muchísimo más brillo. Soy Itzi, asesora en crianza positiva, y juntos construiremos una crianza más ligera, más auténtica y más brillante. Respira. Aquí tu historia importa y tu crianza también puede brillar. La historia comienza mucho antes de que existiera la palabra paternidad tal como hoy la entendemos. Comienza en la oscuridad de las primeras civilizaciones, donde la supervivencia era la única ley, y el rol de los hombres estaba definido por la fuerza, la guerra y la provisión. En este mundo primitivo, el padre no era una figura emocional, era una figura funcional. Su valor no se medía por el vínculo que construía con sus hijos, sino por la capacidad de proteger el territorio, cazar, defender el linaje y asegurar la continuidad del apellido. En las primeras sociedades agrícolas, el padre era el dueño de la tierra, de los animales, de las mujeres y de los hijos. La crianza no era un acto consciente, ni mucho menos afectivo. Los niños pertenecían al clan, pero estaban bajo la autoridad absoluta del hombre que encabezaba la familia. La distancia emocional era la norma. Mostrar ternura no era una virtud, era un riesgo. Con el paso de los siglos, esa figura se consolidó. En la antigua Roma, el pater familias era el jefe o cabeza de familia, un ciudadano varón e independiente, no necesariamente el padre biológico, sino el miembro masculino más antiguo, pudiendo ser un abuelo, que no estuviera bajo la potestad de otro. Tenía poder legal sobre la vida y la muerte de su esposa, sus hijos, esclavos y bienes. Podía reconocerlos o abandonarlos, decidir su destino, entregarlos como pago de deudas, venderlos o sacrificarlos socialmente si lo consideraba necesario. No había cuestionamientos. La paternidad era jerarquía, control, ley, no cuidado. Ese modelo se filtró en la historia occidental como una herencia silenciosa. Durante la Edad Media, el padre seguía siendo autoridad moral y económica. La Iglesia reforzaba la idea del hombre como cabeza del hogar, intermediario entre Dios y la familia. La madre cuidaba, el padre corregía. El amor, si existía, no se nombraba.
La revolución industrial trajo un cambio profundo, pero no necesariamente humano. El padre dejó el campo y entró a la fábrica. Se ausentó físicamente del hogar durante jornadas interminables. El rol proveedor se volvió aún más rígido. El tiempo con los hijos se redujo. El cansancio se normalizó. El silencio se heredó. En ese contexto, la crianza quedó casi por completo en manos de las mujeres, no por elección, sino por estructura. La sociedad no esperaba que el hombre supiera cuidar, consolar, escuchar o acompañar emocionalmente. Esperaba que trabajara, que resistiera, que no se quebrara. Y así se fue construyendo una narrativa peligrosa, la idea de que el padre ayuda en la crianza, pero no es responsable de ella, como si el cuidado fuera un territorio ajeno, un favor, una colaboración opcional, como si el vínculo profundo con los hijos no fuera parte de su identidad. Esa idea cruzó continentes y siglos, mezclándose con la colonización, la religión y el machismo estructural. En México y gran parte de Latinoamérica, el padre fue durante generaciones una figura respetada, temida, distante, un hombre que proveía, pero no se involucraba, el que disciplinaba, pero no escuchaba, el que estaba, pero no estaba. La ausencia no siempre fue física. Muchas veces el padre estaba en casa, sentado a la mesa, durmiendo bajo el mismo techo, pero emocionalmente inaccesible. No sabía cómo acercarse ni qué decir. Nadie se le enseñó. Y aquí comienza el verdadero conflicto. Porque mientras el mundo avanzaba, mientras la psicología infantil empezaba a hablar de apego, de vínculo, de desarrollo emocional, el rol del padre quedó congelado en el tiempo. La sociedad cambió, pero las expectativas sobre los hombres no evolucionaron al mismo ritmo. Se les siguió exigiendo dureza, control, silencio. Se le negó el permiso para sentir, para equivocarse, para aprender a criar. Y al mismo tiempo, se les reclamó su ausencia emocional, sin haberles dado nunca las herramientas para estar presentes. La paternidad moderna nace de esa contradicción, de un modelo antiguo que ya no funciona, pero que sigue operando desde el inconsciente colectivo, de hombres que muchas veces quieren involucrarse, pero no saben cómo, de otros que repiten el patrón porque es lo único que conocen. Esta no es una historia de villanos ni de héroes, es una historia de herencias culturales, de mandatos invisibles y de consecuencias reales. Porque cuando un padre no se involucra en la crianza, no solo se afecta el desarrollo del niño, se impacta a la madre, a la dinámica familiar y en última instancia a toda la sociedad. Uno de los factores más determinantes de esta historia es la cultura machista, como una fuerza cotidiana que moldea conductas, expectativas y silencios. Una cultura que no solo daña a las mujeres, sino que también limita profundamente la forma en que los hombres pueden ejercer su paternidad. El machismo no suele presentarse como un enemigo evidente, no entra en escena con violencia explícita ni con discursos externos. Se filtra de forma silenciosa, cotidiana, casi imperceptible. Vive en frases repetidas generación tras generación, en bromas aparentemente inofensivas, en expectativas sociales que nadie cuestiona, porque siempre ha sido así. Y es precisamente esa normalización lo que lo convierte en una de las estructuras más poderosas que influyen en la forma en que los hombres ejercen o no la paternidad. Desde la infancia, muchos hombres son educados bajo una consigna clara: no llores, no te quejes, no muestres debilidad. La sensibilidad es vista como una falla, no como una fortaleza. El cuidado es femenino, el afecto es sospechoso. El poder, la autoridad y el control son los valores premiados. En ese contexto, ¿cómo se espera que un hombre desarrolle habilidades de crianza emocional si desde niño se le enseñó a desconectarse de sus propias emociones? El machismo no solo define lo que un hombre debe ser, sino también lo que no debe ser. No debe cambiar pañales, no debe asistir a citas médicas, no debe pedir permisos laborales para cuidar a un hijo enfermo. Si lo hace, es cuestionado, se le mira con desconfianza o se le ridiculiza. La paternidad activa, lejos de ser celebrada, muchas veces es minimizada o vista como algo excepcional. Esta cultura también construye una narrativa peligrosa alrededor del rol proveedor. El hombre vale por lo que aporta económicamente, no por su presencia emocional. Mientras lleve dinero a casa, se asume que ha cumplido. Todo lo demás es secundario. Bajo esa lógica, el cansancio se convierte en excusa legítima para no involucrarse en la crianza diaria. El trabajo se transforma en una barrera que justifica la ausencia. Pero el machismo no afecta únicamente la relación entre padres e hijos.
también distorsiona profundamente la dinámica de pareja. A la madre se le asigna de forma automática la responsabilidad casi total del cuidado. Se espera que sepa, que pueda, que resuelva, que cargue. Cuando el padre participa, se le aplaude como si estuviera haciendo algo extraordinario. Cuando no lo hace, se normaliza. Esa desigualdad no surge de la nada, es el resultado de décadas, incluso siglos, de mensajes que refuerzan la idea de que la crianza es territorio femenino. El problema es que esa creencia no solo sobrecarga a las mujeres, también priva a los hombres de una experiencia fundamental, el vínculo profundo con sus hijos. Muchos padres crecen sin referentes de paternidad afectiva. No recuerdan a sus propios padres jugando con ellos, escuchándolos, validando sus emociones. Recuerdan órdenes, silencios, castigos, y aunque conscientemente desean ser diferentes, el modelo aprendido está. El machismo opera como una programación automática. Ante el estrés, se repite lo conocido. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de formas concretas. Padres que no saben qué talla de ropa usan sus hijos, no conocen a los maestros, no saben qué les da miedo, qué les duele o qué los tranquiliza. No siempre es por falta de amor. Muchas veces es falta de permiso cultural para involucrarse de otra manera. El machismo también impide que los hombres pidan ayuda, reconocer que no saben cómo criar, que se sienten rebasados o inseguros. Se percibe como una amenaza a su masculinidad. Así, el silencio se convierte en refugio, un silencio que se paga caro, porque la crianza no espera y los vínculos se construyen o se pierden en el día a día. Mientras tanto, las madres viven el otro lado de la moneda. Cargan con la responsabilidad, con la culpa, con el agotamiento. Muchas veces intentan involucrar al padre y se encuentran con resistencia, minimización o indiferencia. Otras veces simplemente dejan de pedir, porque el costo emocional de insistir es demasiado alto. Esta tensión constante desgasta la relación de pareja y afecta el ambiente familiar. Los hijos crecen observando modelos desiguales, aprendiendo sin palabras que el cuidado tiene género, que el afecto es opcional para los hombres y obligatorio para las mujeres. El machismo no solo define cómo se ejerce la paternidad, define también cómo se percibe. Y mientras no se cuestione esa estructura, cualquier intento de cambio será superficial. Involucrar a los hombres en la crianza no es solo un asunto individual, es un desafío cultural profundo. Existen realidades sociales y económicas que atraviesan la paternidad en una región, factores que refuerzan o perpetúan la ausencia paterna, incluso cuando el deseo de estar presente existe. En México y en gran parte de Latinoamérica, la paternidad se vive dentro de un entramado social complejo, marcado por desigualdad económica, mandatos culturales arraigados y sistemas que históricamente han colocado el cuidado en los márgenes de lo masculino. Aquí, la figura del padre no puede analizarse sin entender el contexto que lo rodea. No es solo una cuestión de voluntad individual, sino de estructuras que condicionan la forma en que los hombres se vinculan con sus hijos. En muchos hogares latinoamericanos, el padre está presente físicamente, pero ausente en la toma de decisiones cotidianas relacionadas con la crianza, la educación, la salud, la alimentación. La regulación emocional y el acompañamiento escolar suelen recaer casi por completo en las madres, no porque los padres no estén disponibles, sino porque culturalmente no se espera que estén involucrados en esos espacios. Esta realidad se profundiza en contextos de precariedad económica, en países donde una gran parte de la población trabaja en la informalidad, sin horarios definidos ni prestaciones laborales. La figura del padre proveedor se vuelve aún más rígida. El tiempo se intercambia por supervivencia, el cansancio se acumula, la crianza se posterga y el vínculo se resiente. Millones de hombres crecen con la idea de que su principal obligación es no faltar nada en casa, aunque eso implique no estar. El problema es que esa narrativa no contempla el costo emocional de la ausencia, no mide el impacto que tiene un padre que no acompaña, que no escucha, que no participa activamente en la vida cotidiana de sus hijos. Muchos países enfrentan una realidad incómoda, la normalización de la paternidad intermitente o inexistente, padres que aparecen y desaparecen, que cumplen económicamente, pero no emocionalmente, que delegan por completo la crianza y asumen un rol periférico. Esta normalización no genera escándalo social, se acepta, se justifica y se minimiza.
Las madres, por otro lado, son empujadas a convertirse en figuras todoterreno. Se espera que trabajen, que cuiden, eduquen, contengan, administren y resuelvan. Cuando algo falla en el desarrollo de un niño, la pregunta rara vez apunta al padre. La responsabilidad recae casi siempre en la mujer. Esta carga no solo es injusta, es profundamente desgastante. El sistema también juega un papel crucial. Las políticas públicas han avanzado lentamente en reconocer la corresponsabilidad en la crianza. Las licencias de paternidad son cortas, simbólicas o inexistentes. El mensaje implícito es claro. El cuidado no es prioridad masculina, el trabajo sí. Esto genera una paradoja dolorosa. Muchos hombres desean involucrarse más, pero el entorno no lo facilita. Pedir permisos laborales, reducir jornadas o priorizar la crianza suele ser visto como una amenaza a la productividad o como una falta de compromiso profesional. El miedo de perder el empleo o a ser estigmatizado pesa más que el deseo de estar presente. En las zonas rurales y en comunidades con fuertes tradiciones patriarcales, la paternidad sigue asociada al control y la autoridad. El padre decide, pero no acompaña, impone, pero no dialoga. Esta forma de ejercer la paternidad no necesariamente nace de la crueldad, sino de la repetición de modelos que nunca fueron cuestionados. Los hijos crecen aprendiendo a no esperar demasiado del padre en términos emocionales. Ajustan sus expectativas, buscan contención en la madre, en los hermanos, en otros adultos. Con el tiempo, esa ausencia se normaliza tanto que deja de doler de forma consciente, pero deja huellas profundas en la construcción de identidad y las relaciones futuras. La paternidad actual está atravesando por contrastes. Hay padres profundamente comprometidos, presentes y conscientes, pero también hay una estructura que dificulta que ese modelo se vuelva la norma. El cambio existe, pero avanza de forma desigual y muchas veces en solitario. En este contexto, involucrar a los hombres en la crianza no es solo una cuestión de justicia de género, es una necesidad social urgente, porque cuando el padre no está, alguien más carga con ese vacío, y casi siempre es la madre. ¿Por qué es tan importante que los hombres se involucren activamente en la crianza de sus hijos? No desde un discurso moral, sino desde las consecuencias reales que su presencia o su ausencia tienen en el desarrollo infantil, en la salud emocional de las madres y en la construcción de familias más equilibradas. La presencia de un padre en la crianza no es un gesto simbólico ni un acto secundario, no es un extra que mejora ligeramente la dinámica familiar, es un factor estructural que influye de manera profunda y duradera en el desarrollo emocional, social y psicológico de los hijos, en la salud mental de las madres y en el equilibrio del sistema familiar completo. Durante décadas, la ciencia y la psicología del desarrollo fueron claras en algo que la cultura tardó mucho en aceptar. Los niños no necesitan solo una figura cuidadora, necesitan vínculos. Y esos vínculos, cuando son diversos, consistentes y seguros, amplían la capacidad del niño para relacionarse con el mundo. Cuando el padre se involucra de forma activa desde los primeros años de vida, el impacto es visible. No se trata únicamente de estar presente físicamente, sino de participar en el cuidado cotidiano, en la regulación emocional, en el juego, en la escucha. El padre que sostiene, que calma, que responde, construye un tipo de vínculo que no reemplaza al de la madre, pero lo complementa. La presencia paterna introduce al niño a otra forma de relación, una forma distinta de jugar, de explorar, de enfrentar límites y frustraciones. Los padres involucrados tienden a fomentar mayor autonomía, a promover la exploración segura y a modelar formas alternativas de resolver conflictos. Esta no es una regla rígida, pero es una tendencia ampliamente observada. En el plano emocional, los hijos de padres presentes desarrollan mayor seguridad interna, aprenden que sus necesidades no recaen en una sola persona, que hay más de un adulto dispuesto a responder, a escuchar, a sostener. Esta multiplicidad de vínculos reduce la ansiedad, fortalece la autoestima y amplía la capacidad de adaptación. Pero el impacto no se limita a los hijos. La madre también se ve profundamente afectada por la presencia o ausencia del padre en la crianza. Cuando la responsabilidad del cuidado se comparte, la carga mental disminuye. La madre deja de ser la única depositaria de las decisiones, de los miedos, de las dudas.
El agotamiento no desaparece, pero se vuelve más manejable. Por el contrario, cuando el padre no se involucra, la maternidad se transforma en un ejercicio de resistencia. La madre no solo cuida, también coordina, recuerda, anticipa, organiza, vive en estado de alerta constante. Sabe que si ella no está, todo se detiene. Esa presión sostenida tiene un costo emocional alto. Muchas madres describen una sensación difícil de nombrar. No es solo cansancio, es soledad. La soledad de criar acompañada, pero sin apoyo real. La frustración de pedir ayuda y recibir colaboración mínima o intermitente. La rabia silenciosa que se acumula cuando el cuidado es visto como una responsabilidad natural para ella y como una lección para él. Esta desigualdad impacta directamente en la relación de pareja. El resentimiento crece, la comunicación se deteriora, la admiración se erosiona, no por falta de amor, sino por falta de corresponsabilidad. La crianza, cuando no se comparte, se convierte en un campo de batalla silencioso. El padre ausente también paga un precio, aunque no siempre lo reconozca de inmediato. Se pierde momentos irrepetibles, se queda al margen de procesos emocionales clave. Con el tiempo, el vínculo se vuelve superficial, la comunicación se dificulta y cuando intenta acercarse, el niño ya aprendió a no esperar demasiado. Involucrarse en la crianza no debilita la masculinidad, la redefine, obliga a los hombres a desarrollar habilidades que históricamente les fueron negadas, la empatía, la paciencia, la vulnerabilidad. No es un camino cómodo, pero es profundamente transformador. Cuando un padre se involucra, no solo cambia la vida de su hijo, cambia la estructura familiar, la forma en que se distribuye el poder, el cuidado y la responsabilidad. Cambia el mensaje que se transmite a las siguientes generaciones. Sin embargo, este involucramiento no ocurre en el vacío, requiere un cambio interno, pero también un cambio social, porque no basta con decirle a los hombres que participen si el entorno sigue castigando esa participación. Hay una escena que se repite en miles de hogares y que rara vez se nombra. Es de noche. La casa finalmente está en silencio. Los niños duermen, el padre descansa, y la madre, aún sentada o acostada, sigue despierta, no porque no tenga sueño, sino porque su mente se apaga, repasa pendientes, anticipa problemas, recuerda citas médicas, tareas escolares, emociones no resueltas. Ese estado no es excepcional, es cotidiano. Cuando la crianza no se comparte de forma equitativa, la madre no solo cuida cuerpos, cuida sistemas completos. Se convierte en el eje invisible que sostiene la vida familiar. Su cansancio no siempre es físico, es mental y emocional. Y ese agotamiento prolongado tiene consecuencias profundas. Muchas madres no hablan abiertamente de lo que sienten, no porque no quieran, sino porque aprendieron que quejarse las convierte en ingratas, exageradas o conflictivas. La narrativa social les exige agradecer cualquier participación del padre, por mínima que sea. Si él ayuda, ya es suficiente. Si no lo hace, se asume que así es la maternidad. Pero lo que se acumula por dentro no desaparece. La frustración se transforma en irritabilidad, la tristeza en distancia. El amor se mezcla con el resentimiento. No es una reacción impulsiva, es el resultado de una desigualdad sostenida en el tiempo. Cuando una madre siente que cría sola, incluso estando acompañada, comienza a perder algo esencial, la sensación de equipo. Ya no hay corresponsabilidad, hay supervisión. Ella pide, organiza, recuerda, él ejecuta, si acaso. Esta dinámica no solo desgasta, también infantiliza al padre y sobrecarga a la madre. En muchos casos, la mujer deja de pedir ayuda, no porque ya no la necesite, sino porque el costo emocional de insistir es demasiado alto. Cada solicitud se siente como un recordatorio de que el otro no ve lo que ella ve, no carga lo que ella carga, y esa desconexión duele. Esta experiencia tiene un impacto directo en la relación con los hijos. Una madre agotada tiene menos margen para la paciencia, para el juego, para la escucha profunda, no porque no quiera, sino porque su sistema nervioso está saturado. El estrés crónico
altera la forma en que se responde a las demandas diarias. Los hijos perciben esta tensión. Aunque no comprendan los detalles, sienten el ambiente cargado. Observa quién cuida y quién descansa, quién se preocupa y quién se desconecta. Estos aprendizajes no se enseñan con palabras, se absorben con la convivencia. En algunos casos, la madre intenta compensar la ausencia paterna, se multiplica, se exige más, se convierte en dos figuras a la vez, pero esa estrategia tiene un límite. Nadie puede sostenerlo todo sin romperse en algún punto. La falta de apoyo también afecta la identidad de la mujer. Deja de verse como persona para convertirse únicamente en madre. Sus necesidades quedan relegadas, su cansancio se normaliza y cuando intenta recuperarse, ya está demasiado agotada para hacerlo sola. Esta no es un reproche individual hacia los padres, es la descripción de una dinámica estructural que coloca a las mujeres en una posición de sacrificio constante y a los hombres en una posición de distancia emocional. Ambos pierden, pero el desgaste cotidiano recae, casi siempre, en ella. La ausencia paterna no siempre se mide en abandono físico, a veces se mide en silencios, en decisiones que no se comparten, en noches interminables donde una sola persona sostiene todo el peso emocional de la crianza. A continuación, el foco de la conversación se moverá hacia el futuro, hacia las expectativas que se están construyendo alrededor de la paternidad, los cambios que ya están ocurriendo, las resistencias que persisten y la pregunta central que atraviesa todo este episodio. ¿Qué tipo de padres necesita la próxima generación y qué estamos dispuestos a cambiar como sociedad para que existan? La paternidad del futuro no se construirá con discursos motivacionales, ni con imágenes idealizadas de padres perfectos. Se construirá a partir de decisiones cotidianas, decisiones incómodas, decisiones que obligan a cuestionar privilegios, costumbres y mandatos heredados, porque ser padre en el mundo que viene ya no podrá sostenerse únicamente desde la provisión o la autoridad. El futuro de la paternidad está marcado por una verdad difícil de ignorar. La ausencia ya no es invisible. Hoy sabemos lo que produce, sabemos cómo impacta en el desarrollo emocional de los hijos, en la salud mental de las madres y en la estabilidad de las familias. Ya no se puede alegar desconocimiento. Cada vez más hombres se enfrentan a una elección real, repetir el modelo aprendido o construir uno nuevo, y esa elección no es abstracta. Se manifiesta en quien se levanta cuando el hijo llora, en quien asiste a las citas médicas, en quien conoce los miedos y las fortalezas de sus hijos. Se manifiesta en la disposición de aprender, de equivocarse, a estar presentes incluso cuando no saben qué hacer. La paternidad futura exige presencia emocional, no solo física. Exige hombres capaces de escuchar sin corregir de inmediato, de acompañar sin controlar, de sostener sin imponer. Exige una masculinidad que no tema a la ternura ni a la vulnerabilidad. También exige cambios estructurales. No se puede hablar de corresponsabilidad sin políticas que la respalden. Licencias de paternidad reales, sistemas laborales flexibles, espacios donde los hombres puedan involucrarse sin ser penalizados. El cuidado no puede seguir siendo un asunto privado, es una responsabilidad social. En este nuevo escenario, la paternidad deja de ser un rol secundario y se convierte en una función central. Los padres ya no son figuras de apoyo, son cuidadores, educadores, referentes emocionales. No sustituyen a la madre ni compiten con ella, construyen junto con ella. El impacto de este cambio trasciende el ámbito familiar. Hijos que crecen con padres presentes aprenden nuevas formas de relacionarse. Varones que ven a sus padres cuidar, sienten y expresan. Mujeres que crecen observando relaciones más equitativas elevan sus expectativas. La paternidad consciente no solo transforma hogares, transforma generaciones. Esta es especialmente relevante en contextos de neurodivergencia,
Los padres del futuro deberán ser capaces de adaptarse, de aceptar la diferencia, de acompañar procesos que no siguen un guión preestablecido. La crianza deja de ser un proyecto de control y se convertirá en un ejercicio de respeto profundo por la individualidad. Nada de esto ocurre de manera automática. Implica renuncias, incomodidad, reconocer que muchos hombres no fueron preparados para esto, pero también implica una oportunidad histórica, la de construir vínculos más honestos, más humanos y más duraderos con los hijos. El padre del futuro no será perfecto, pero será presente. No sabrá todo, no tendrá todas las respuestas, pero estará dispuesto a quedarse. El padre del futuro no será perfecto, pero será presente. No sabrá todo, no tendrá todas las respuestas, pero estará dispuesto a quedarse cuando las cosas se compliquen. Porque al final, la paternidad no se define por la biología ni por el apellido, se define por la presencia sostenida, por la responsabilidad asumida, por la elección consciente de estar. Y esa elección, todos los días, puede cambiar todo. La historia de la paternidad no está escrita en piedra. No es un destino inevitable, ni una herencia imposible de romper. Cada padre que decide involucrarse cambia algo más que su dinámica familiar. Cambia la forma en que sus hijos entienden el amor, la presencia y la responsabilidad. Cambia el peso que una madre carga en silencio. Cambia el modelo que se transmite a la siguiente generación. No se trata de ser el padre perfecto, se trata de estar, de aprender, de quedarse incluso cuando no se sabe qué hacer, porque la ausencia deja huellas, pero la presencia consciente también. Si este episodio te removió algo por dentro, no lo ignores. Pregúntate qué tipo de padre quieres ser o qué tipo de paternidad necesitas dejar de normalizar. La crianza no es solo cosa de mamás. La crianza es una responsabilidad compartida. Y cuando los padres están, la infancia literalmente cambia de historia. Si eres papá y estás escuchando esto, no tienes que saberlo todo, no tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que estar. Tu hijo no necesita perfección, necesita conexión. Un papá que se permite sentir puede conectar mejor con su hijo, puede entender que no todo se arregla, que no todo se controla, que a veces solo se acompaña. Y eso es crianza consciente. No necesitamos papás de hierro, necesitamos papás humanos, papás que digan, no sé, me duele, estoy aprendiendo, estoy aquí, porque esa presencia emocional sana. No tienes que ser duro para ser fuerte, no tienes que callarte para ser valiente, no tienes que cargar solo. Tu hijo no necesita que seas invencible, necesita que seas verdadero. La paternidad no se mide por la ausencia de errores, sino por la presencia constante, porque criar con brillo es entender que el amor también se demuestra quedándose. Si este episodio resonó contigo, este espacio es para ti. Aquí criamos con brillo. Suscríbete y recuerda que una familia informada es una historia que cambia. Nos vemos en el próximo episodio.